Bien, buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes este Día de la Patria, 28 de julio. También quisiera agradecer al doctor Marco Martos por invitarme, por darme el honor de estar aquí el día de hoy para comentar su último poemario, Máscaras de Roma. Anteriormente he tenido la oportunidad de comentar también a Marco Martos, y bueno, obviamente también he tenido la suerte de poder leer varios de sus poemarios, ¿no? y de seguir en cierta medida su trayectoria poética. Bueno, en todo caso quisiera empezar estableciendo algunas ideas que he querido anotar cuando he leído este libro, Máscaras de Roma. Y bueno, no quisiera ser muy teórico, en todo caso, bueno, digamos que mi labor es un poco también la crítica literaria, me dedico un poco a la investigación, a todo ello, pero no es mi interés ser muy teórico en lo absoluto, sino más bien compartir un poco mi experiencia de goce con este libro, el cual he disfrutado bastante en estos días de lectura. Aunque sí quisiera usar una palabra que generalmente en el ámbito académico lo solemos usar, ¿no? Que ya se puso de moda hace algunas décadas y que bien que mal nos sirve para hablar de algo que es fundamental en este libro de Marco Martos, que es el diálogo entre libros, el diálogo entre poemas. Me refiero a la palabra intertextualidad. Es lo primero que se me vino a la mente cuando leí este libro. En este caso, en Máscaras de Roma, el poeta establece un diálogo con la cultura romana, con personajes políticos, como por ejemplo Julio César, como por ejemplo Mecenas, y también con personajes literarios, con los más grandes poetas de la literatura latina que conocemos desde el colegio. Llámese, por ejemplo, Virgilio, o Ovidio, o Catulo, entre otros. El mismo poeta tiene un preámbulo en el que él nos habla un poco acerca de su lectura desde el colegio, acerca de estos clásicos que seguro él nos comentará más adelante. Ese es un primer aspecto que quiero destacar. Generalmente este término nos ha servido para definir la literatura. Bueno, definir la literatura es muy complicado, pero generalmente se suele hablar de la literatura como un diálogo entre textos, como un diálogo entre libros, un diálogo entre poemas, y en Máscaras de Roma encontramos ello de manera directa. Ahora bien, el poemario está dividido en tres partes. Una primera parte que es el preámbulo que ya mencioné, luego tenemos una parte titulada Aires de Eternidad y una segunda parte que se llama Arte de Extrañar. Quisiera detenerme un momento en el título, Máscaras de Roma. A veces solemos entender el título de un libro o de un poema como una metáfora del texto, en este caso como una síntesis metafórica, y en cierta medida es así. Por ejemplo, Marco Martos nos recuerda en su preámbulo que la palabra máscara en griego significaba persona, ¿no? Y en este caso nos da la idea de la identidad, ¿sí? Hay un aspecto interesante allí, ¿no? La idea de la identidad, la idea del hombre, y también hay otro aspecto que quisiera mencionar, que me parece fundamental en este libro: el tiempo, la reflexión poética sobre el tiempo. Por ejemplo, bueno, han habido varios escritores, quizá uno de los más conocidos por nosotros sería Borges. Nosotros sabemos que Borges en muchos de sus textos reflexionaba sobre el tiempo, y en todo caso quisiera recordar a Borges, quien en un cuento hablaba acerca de que si añoramos el poder,
como por ejemplo Julio César, no estoy citando literalmente, sino parafraseando, si añoramos el poder como Julio César, somos Julio César. Si amamos como Catulo o como Propercio, somos ese poeta. O sea, Borges hablaba acerca de cómo la acción humana traspasaba el tiempo y había una identificación universal, intemporal de la humanidad. Yo encuentro también algo de eso en estos poemas de Máscaras de Roma. Encuentro cómo a través de los personajes, llámese políticos, llámese escritores, está el poeta, está el hombre actual. Y ahí, repito, hay un traspaso del tiempo. Ahora bien, hay, dije, toda una representación, o para ser más exactos, quisiera decir una recreación de Roma, de su cultura, de su historia, de su política, de sus personajes, ¿sí? Y el primer poema, el poema que digamos abre este libro, me ha parecido justamente una suerte, en cierta medida, digamos, de justificación. Bueno, yo no sé qué poemas habrán elegido Pilar y el doctor Marco Martos, quisiera mencionar algunos, en todo caso. El primero me parece muy importante porque, en cierta medida, digamos, yo lo entendía así, una suerte de justificación poética. ¿De por qué? De por qué Roma. Y el título también me parece clave, ¿no? Se llama Aires de Eternidad. Un poco como lo que decía ese rato, el tema del tiempo. Quisiera, bueno, ¿no? Si me da el permiso el poeta leerlo, ¿no? Es como un diálogo, ¿no? Dice, ¿por qué hablas de Roma? Solo quedan cenizas. Y la respuesta, que yo entiendo de la voz poética, es esta. Hay oro en el Tíber y plata, y belleza absoluta que está suspendida en el aire, en un presente eterno del que una vez charlamos. Ahí está Cicerón, dirigiéndose al Senado romano. Está Julio César con sus soldados conquistando la Galia. Está Pompeyo en Egipto, cortejando a la reina Cleopatra. Está Augusto formando el imperio y Virgilio a su lado, cantando a Eneas y el desdichado amor de Dido. Está Séneca, sabio entre los sabios, aconsejando a Lucilio y a todos nosotros que lo leemos. Y el espíritu de la justicia está en Roma, las esencias depuradas de la Hélade. Los que venimos de Roma, seguimos en Roma y perduramos. Hay ya desde aquí, y se va a desarrollar a lo largo de diferentes poemas, esa reflexión poética del tiempo, cómo manifestaba. Pero es interesante, es casi contradictorio y a la vez complementario. Por un lado, el tiempo que deteriora las cosas. En un poema que continúa y que se llama Doncella Romana, se habla un poco acerca de justamente cómo la belleza de una mujer o la belleza de una escultura o de una arquitectura, en el paso del tiempo se deteriora, porque el tiempo deteriora las cosas. Pero también está lo otro, está el tiempo o algo que perdura en el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, la memoria y la historia como lucha contra el olvido, la vida como una lucha contra la muerte, y Roma en este libro como un símbolo de eso, como un símbolo de lo que perdura, en cierta medida de la eternidad. Ahora bien, hay otros detalles que también he encontrado en este poemario, como por ejemplo, se combina la historia, entre comillas, oficial, aquella que, bueno, hemos leído, por ejemplo, en los libros, en los manuales de historia, o que también hemos leído en los libros de literatura, con algo que podríamos denominar lo intrahistórico, o sea, lo cotidiano que acontece a un hombre que se enamora, por ejemplo, y que sufre, y que puede ser en Roma, en el siglo I a.C., o que puede ser, no sé, en el París del siglo XIX, o en Nueva York en el siglo XX, o en Lima en el siglo XXI, ¿no? Me refiero a esa intemporalidad, porque se habla, por ejemplo, de la traición a Julio César, se habla, por ejemplo, o hay homenajes a personajes como, por ejemplo, Mecenas,
O también, por ejemplo, se habla de la famosa lucha de Farsalia. Pero también está aquel hombre que se comunica con su chica a través de palomas mensajeras. Y son personajes anónimos. No se sabe quiénes son, pero se sabe que están comunicándose en su afecto, en su sentimiento. Bien, hay un detalle más que quisiera mencionar ya un poco para ir cerrando mi participación. Yo lo he denominado así, no estoy seguro, no recuerdo si lo he ubicado en algún manual de literatura, pero he utilizado la expresión renominación. El mismo poeta nos dice, por ejemplo, que cuando él emplea las voces de poetas, hay una suerte de recreación, ¿verdad? Utiliza las voces de grandes poetas como Catulo, o como Propercio, o como Ovidio, o Virgilio, entre otros. Y por ejemplo, en el caso de Catulo, nosotros un poquito conocemos a su famosa musa, ¿verdad? Conocida como Lesbia, que históricamente se llamó Clodia, y que sin embargo en los poemas en los que aparece como visualmente, digamos, Catulo, el poeta la denomina Marcia Metelli. Ahora bien, allí yo creo que está la esencia, desde mi punto de vista, ¿no? De repente Pilar o el mismo poeta tiene una visión muy diferente, pero para mí ahí está el asunto de las máscaras. Cómo a través de las palabras creamos imágenes, creamos identidades, y en este caso creamos máscaras. No por una cuestión de mentira, como ya lo sabemos, ¿no? Por una cuestión de que en el fondo la realidad es eso muchas veces, ¿no? La realidad es un discurso, la realidad es una invención de palabras. Quisiera terminar hablando de dos aspectos fundamentales. Uno es el manejo del poeta. Yo he tenido la oportunidad de leer versos de Casa Nuestra, por ejemplo, versos de la juventud de Marco Martos y de otras etapas de su obra, y versos más actuales, más de estos años. Y algo que a mí siempre me ha quedado claro es la limpieza en el verso, el manejo de las formas, porque aquí, por ejemplo, como ya se señala, hay un manejo del verso libre, pero también hay manejo del soneto y sobre todo la sextina, que como ya sabemos es una estrofa muy difícil, ¿no? y que el poeta lo desarrolla con tanta desenvoltura y con tanta naturalidad, lo cual a mí me parece algo realmente importante, ¿no? Y sin embargo, no se deja de lado algo que también es clave y que es la ambigüedad poética. Es algo así como que en su poesía es un lenguaje claro, pero con un contenido denso. Queda siempre ese no sé qué, o ese qué quiso decir, que me parece fundamental en la poesía contemporánea. Y para terminar, quisiera citar un par de versos de un poeta que, si bien el poeta Marco Martos en su preámbulo no lo menciona, porque Marco Martos menciona a poetas como por ejemplo Vallejo, Huidobro, Neruda, Borges, Paz, pero por ejemplo no menciona a Darío, pero sé que también hay algo de Darío aquí, me parece, sentir algo de Darío. Y Darío, en un poema llamado Divagación, dice, según recuerdo, más que la Grecia de los griegos, amo la Grecia de la Francia. La Grecia que asimiló Darío tuvo como intermediaria la cultura francesa, clásica también, ¿no? Y yo siento en este libro que también la Roma, que hoy el poeta expresa a través de esos versos, tiene como intermediaria nuestra lengua española y la tradición que se ha escrito o que se viene escribiendo en español. Entonces, como respuesta a estos versos que mencioné de Darío, los voy a repetir: más que la Grecia de los griegos, amo la Grecia de la Francia. Quizá Marco Martos podría decir, me atrevo, ¿no? o me animo a decirlo, podría decir algo así como, más que la Roma de los romanos, amo la Roma escrita en español. Porque este es un libro que habla sobre Roma, pero que muestra ese manejo al que ha llegado Marco Martos en la poesía en nuestra lengua. Muchas gracias.